Bueno, este es mi primer video hablando, o sea, la primera vez que me grabo. Yo ya hablaba de antes. ¿Cómo se borra esto? ¿Qué es la psicología? Es una pregunta que nos hacemos todos los días. La psicología es una ciencia social que como objeto de estudio tiene la conducta humana. Estudia también los procesos que la subyacen, procesos conscientes e inconscientes. Estudia también lo que son las conductas disruptivas, puede ser el TOC. Bien, ahora vamos con el modelo del témpano. Como verán acá, va a haber un triángulo. La parte de arriba es la conducta, es lo observable, y la parte de abajo son los procesos psicológicos, todo lo que no es observable. Acá también influye lo que son los traumas, la historia. Bien, Dussel y Sadwell. Dussel y Sadwell muestran dos opiniones sobre la escuela. La primera habla de que la escuela está alterada, que hoy es distinta, que nuestras propias herramientas que aprendimos no sirven hoy en día, que son inútiles e ineficaces. La otra opinión que habla es que la escuela es vieja, es difícil de modificar, de mover, y va demorada en relación a los cambios de la sociedad. La función de la escuela es transmitir la herencia cultural y conservar la tradición. La otra función que tiene es formar las nuevas generaciones, es decir, prepararlas para el trabajo, para la interacción con la sociedad. La escuela antes era mantener un vínculo con el pasado, pero se instaló la cuestión del cambio por transformaciones profundas de Argentina, ya sea crisis económicas, política, pobreza, desigualdad, las nuevas tecnologías. Pero lo que se creía es que la escuela no cambió, y en realidad cambió muchísimo. Antes, por ejemplo, el abanderado tenía que ser varón, las escoltas mujeres, existía el castigo, la historia que se enseñaba no incluía a los pueblos originarios. Entonces no es correcto decir que la escuela no cambió. Es entendible que no va al ritmo de la sociedad, pero esto no quiere decir que no haya cambio. Ahora vamos a hablar del capítulo 1 de Trilla. Trilla aborda la escuela como un espacio material, destacando 6 puntos. Primer punto es realidad colectiva, es decir, que la escuela crea un contexto que es influenciada por normas y estructuras establecidas, donde hay estudiantes, docentes. La escuela no es solo un espacio físico, es un espacio social, simbólico, tiempo escolar. La escuela tiene un tiempo específico, que está organizado por horarios y fechas. Esto puede ser rígido y no adaptarse a las necesidades de los alumnos. Tercer punto es el espacio escolar. Es un lugar diseñado para el aprendizaje y la sociabilización, cuyo diseño influye en la forma en la que se desenvuelven los estudiantes y los profesores. Cuarto punto, roles escolares. En los roles escolares están los que van a aprender y los que enseñan. Cada uno tiene un rol en específico. Sin embargo, estos son inseparables porque dependen uno de otro. Quinto punto, selección y jerarquización de los contenidos. Es decir, que la escuela selecciona y divide los contenidos enseñados. Esto también está influenciado por las necesidades y las prioridades de la sociedad. Y el último punto que es descontextualización de la enseñanza. Es decir, la escuela separa los contenidos de la práctica, lo que puede llevar a una educación menos eficiente. Ahora vamos con el texto de Alurralde. La escuela es encargada de inculcar las costumbres, los hábitos, las normas. Esto hace que los chicos sean sujetos sociales. La escuela tiene dos funciones. Una es formar para la ciudadanía, es decir, el rol social, el ser útil para la sociedad. Y la otra es formar para el trabajo. Esto quiere decir prepararlas para el trabajo y a la integración de la sociedad. Después en el texto de Alurralde se habla sobre una crítica del colegio como una máquina de educar, sino como un espacio propicio donde se enseñe la cultura. Y además la escuela también tiene que preparar a los niños, niñas, para actuar democráticamente en una sociedad. Vaquero afirma que el formato escolar tiene varias características. Las más principales son que tiene una inclusión universal y obligatoria, que tiene una regulación de espacios y tiempos y además es gradual. Sobre el concepto de educabilidad, es la capacidad de aprender, y esto es solo un atributo humano. Esto forma parte del proceso de humanización, que es de pasar de cachorro humano a un sujeto cultural. Por último, Luz habla del fracaso escolar, que hay 3 principales teorías sobre dónde están centradas. La principal habla que el fracaso escolar está centrado en el alumno, es decir, que el alumno porta un déficit que dificulta el aprendizaje. La segunda están concentradas en la condición social y familiar. Esto puede variar ya sea en las diferentes culturas, en la pobreza. Y la tercera es que está centrada en el colegio, es decir, que los profesores no saben cómo llegar a los alumnos. Ahora vamos a hablar de lo que son las teorías de aprendizaje, es decir, cómo uno integra habilidades, cómo hace para obtenerlas. Primero vamos a empezar por el constructivismo. La teoría constructivista habla que la apropiación de conocimientos es un proceso interno, que entre el emisor y el receptor hay una mediación, y esa mediación puede ser el contexto sociocultural, procesos cognitivos. También
toma en cuenta saberes previos. Ahora la teoría conductivista. La teoría conductivista se basa solo en estímulo-respuesta, nada más. El aprendizaje es ciego porque no se ve el inconsciente. Además de que es mecánico y repetitivo. El único análisis que se puede hacer es sobre la conducta humana, nada más. Ahora vamos a hablar de Friedrich Skinner. No, este Skinner no, el otro. Skinner es conductista. Y la diferencia entre Skinner y Watson es que Watson es solo teoría y Skinner llevó toda esa teoría a la práctica. Skinner cree que educar es una tecnología de estímulos, es decir, producir aprendizajes eficaces. Además de que Skinner piensa que es ciego, mecánico, repetitivo, también agrega lo que son los reforzadores. Los reforzadores son estímulos que le dan valor a las acciones deseadas. Las positivas buscan reafirmar la buena respuesta y que éste siga haciéndola. Un ejemplo puede ser la carita feliz al final de una prueba. Las negativas busca corregir lo que se aprendió mal, que esto no necesariamente es igual a castigo. Un refuerzo negativo puede ser cuando un chico, para que aprenda a hacer el rol, puede ser ponerle una media, una pelotita acá para que aprenda ese movimiento y haga el rol bien. Lo segundo más importante de Skinner es que tiene una creencia en el poder absoluto de los reforzadores. Ahora el tercer punto, que es educación programada. El primer punto de la educación programada es una participación activa del alumno, que no alcance solo con el reconocimiento de los temas. El segundo punto es el principio de verificación automática. Es que el mismo alumno, cuando termine una prueba, pueda chequear las respuestas al momento de terminar. Esto lo que hace es elevar el autoestima de la persona. Bueno, si te va mal, ahí se te baja un poco. El tercer punto es principio de gradación. Esto quiere decir que el contenido sea ordenado por complejidad. Cuarto punto es el principio de fraccionamiento. Esto quiere decir que cada contenido se evalúa individualmente porque tiene un mayor nivel de fijación. Un ejemplo claro puede ser en inglés, que solo se ve el present simple, se evalúa ese tema y después se pasa a otro siguiente. El asociacionismo, es decir, ¿cómo asociamos ideas? A través de tres leyes. La primera ley, ley de semejanza, es decir, lo que es parecido. La segunda ley es la ley del contraste, es decir, todo lo que es contrario. Y la tercera ley es ley de continuidad, es lo que sucede en el mismo tiempo. Bien, ahora vamos a hablar de Piaget. Piaget está asociado al constructivismo y a la biología. Sus estudios provienen de este campo. Los estadios explican y conceptualizan cómo se construye la inteligencia del niño y del adolescente. ¿Qué cosas se llevaron de Piaget al aula? Tres cosas se llevaron. La primera, la homeostasis. La segunda, la asimilación. Y la tercera, la acomodación. La homeostasis lo que hace es generar tiene una tendencia al equilibrio entre estas dos acciones. En la asimilación, el sujeto realiza sobre el objeto. Por ejemplo, el bebé cuando chupetea un juguete, eso le da satisfacción. En cambio, en la acomodación puede ser, por ejemplo, esté jugando con un juguete, se dé cuenta que haga ruido. Ya no le llama más el objeto en sí, sino el sonido. Entonces el mismo bebé se empieza a acomodar sobre el objeto. Ahora vamos a hablar de puntos importantes sobre Piaget. Piaget piensa que el aprendizaje es una cuestión constructivista entre sujeto, saberes previos, el medio social y el contexto. El segundo punto es el conflicto cognitivo. Para que haya aprendizaje tiene que haber un conflicto cognitivo o motor. Es decir, el niño va progresando cuestionando sus saberes previos. Por ejemplo, una situación problemática en el aula, esto genera desarrollo de la inteligencia. Después Piaget habla de lo que es la cooperación. La cooperación se da por el estímulo social. O sea, esto es natural, o sea, se da por el ambiente. Después acá diferencia de lo que es el aprendizaje y desarrollo. El desarrollo es natural, es como el nene va creciendo como con su cuerpo. Y el aprendizaje es algo externo. El desarrollo no necesariamente conduce al aprendizaje. Cognitivo o el afectivo. Acá lo que habla Piaget es que cuanto mayor vínculo hay, mayor se aprende. Ahora vamos a hablar de Elena. Elena tiene mucha relación con Piaget. ¿Por qué? Porque llevó todo esto que hablamos de Piaget al aula. Elena lo que habla es las situaciones problemáticas. Las situaciones problemáticas son estrategias para construir conflicto. Las situaciones problemáticas también tienen una intención de enseñanza. Tiene un tema curricular para trabajar. Se desprenden del diseño curricular. Tienen que tener un objetivo claro. También requiere saberes previos. ¿Por qué? Porque cuando se va enfrentando a situaciones problemáticas, necesita utilizar los saberes previos para construir nuevos. ¿Cuál es el sentido de enseñar las situaciones problemáticas? El sentido es orientar la enseñanza y que lo que hayan aprendido en la escuela sea efectivo en situaciones sociales. Y ahora una pregunta muy importante es,
¿Cómo pasamos de un estado de menor conocimiento a un mayor conocimiento? A través de sucesivas asimilaciones, acomodaciones o adaptaciones en busca del equilibrio. Cuando se rompe la adaptación, mis conocimientos son insuficientes. Esto le da lugar al objeto nuevo. Ese objeto nuevo me va a generar un conflicto. Ese conflicto me va a desadaptar, me va a romper el equilibrio. Un ejemplo puede ser trabajar la lateralidad. En mi caso, yo escribo con la mano derecha y si yo quiero escribir con la mano izquierda, me va a generar un conflicto, me va a desequilibrar. Y voy a tener que usar mis conocimientos previos para aprender con la mano izquierda. Ahora vamos a hablar de Lev Vygotsky, que está dentro del texto de Honrubia. Vygotsky, como su pensamiento decía, que defiende mucho la inclusión, porque decía que las escuelas especiales reproducían más problemas. Es decir, que lo mejor era integrarlo en colegios comunes. Para Vygotsky, el capital es el desarrollo que se forma por el entorno social. Ahora aparece una imagen que muestra la zona de aprendizaje. La primera zona de desarrollo real es que el mismo niño son problemas que puede resolver solo. La zona de desarrollo próximo es lo que el niño puede llegar a aprender sin un otro. La zona de desarrollo potencial, es decir, lo que el niño puede llegar con un otro. En estudiante-estudiante puede ser en casos como la coordinación entre roles, el control mutuo del trabajo y la explicitación del propio punto de vista. En cambio, cuando hablamos de estudiante-profesor, puede ser establecer un clima afectivo o emocional basado en la confianza y que el profesor utilice un lenguaje de manera clara y explicar para evitar malos entendidos. Ahora vamos a hablar de Ruiz Pérez. En el texto de Ruiz Pérez se habla de lo que es aprendizaje motor, que no es solamente la ejecución de respuestas motrices, sino que es también el aprendizaje discriminativo y la toma de decisiones. Cuando se considera que hay mecanismos subyacentes en la mente, se está diciendo que los alumnos son procesadores activos de la información. Después en el texto habla de varios autores sobre cómo seguir un conjunto de pasos para hacer una estrategia de modelado. Habla, por ejemplo, de terminar, analizar, reforzar. En este sistema se habla de las recompensas como ya sean puntaje, puntos, marcas. Otro punto importante que hablan es cómo cambiar una conducta motriz inadecuada. Pero se criticó por olvidar que hay un proceso interno del sujeto que aprende y que no es un sujeto pasivo. Después, en lo último del texto que habla es la teoría del proceso de información. Es decir, que en este paradigma hay 4 conceptos. Uno que es el input, que es la entrada del estímulo, la toma de decisiones, recibir la pelota y decidir. El tercero que es output, que es ejecutar el movimiento, es decir, a quién pasárselo, qué fuerza le aplico. Y por último es la evaluación o feedback, es decir, hice el pase bien, me quedé corto, largo. Ahora vamos a hablar del texto de Ponce Ibáñez. Tradicionalmente se pensó que todo lo lúdico eran solo actividades motoras, donde en este caso no intervenía la mente. Después se habla de lo que son 2 paradigmas. Tenés el paradigma tradicional y el paradigma con un enfoque comprensivo. El paradigma tradicional es dividir el deporte en gestos. Después el primer punto es la adquisición de las habilidades específicas. Esto quiere decir que primero se aprenden las habilidades, si son complejas, componerlas hasta que sean más simples. Después se lo pone en un juego simulado, es decir, un juego más globales para que entiendan la globalidad del mismo. Después habla de lo que es la integración del juego real, es básicamente llevarlo a la práctica. Después ahora vamos con el enfoque comprensivo, que es a partir del juego, es ir ajustando varias cosas. El primero es un juego exagerado, no se presenta el juego por completo, sino sus reglas más generales. Después un poco más de cuestión de táctica, qué es lo que hago. Y por último es más pulir la técnica, es decir, cómo lo hago. Este último se centra más en la dinámica de juego y después más en la técnica. Después a partir de esto hay 2 enfoques, uno que es horizontal y hay uno que es vertical. El enfoque horizontal es básicamente una misma habilidad en varios deportes. Por ejemplo, podemos hacer picar la pelota, el dribble, que ese mismo se puede usar también tanto para handball como para básquet. O sea, es una misma habilidad en varios deportes. Después el enfoque vertical es trabajar un mismo deporte, solo uno a la vez, donde se especifica cada técnica con su deporte. Bien, ahora vamos a hablar de Perkins. Perkins lo que hizo fue un gran muestreo en los colegios y sacó varias conclusiones de esta prueba que hizo. Concluyó que los chicos olvidaban gran parte de los temas de la escuela secundaria. Por eso Perkins habló de lo que es el síndrome del conocimiento frágil. Son 4 puntos. Dice que todo el conocimiento es memorístico, que todo el conocimiento es olvidado, que es como un ritual, se hace para rendirlo y después se olvida. Y es inerte, que está aprendido de situaciones desconectadas. Después habla de lo que es la pedagogía de la comprensión, donde tiene 3 postulados: la retención de la información, esto quiere decir la memoria, la comprensión de la información, entenderla, y por último el uso activo de la información, es decir, llevarlo a la práctica.
¿Cómo generamos situaciones de comprensión? Explicando, justificando, relacionando. Esto es lo que debería hacer el profesor. Y hay dos problemas, si llamarlo así, que llama Perkins, que una es elementitis y otra que es acerquitis. La elementitis es aprender por elementos, es decir, aprender por separado. Y acerquitis es generalidades que terminan siendo muy amplios y que no terminan de comprenderse muy bien. Perkins propone 7 formas de derrotar la acerquitis y la elementitis. El primer punto es aprender el juego completo. Un ejemplo puede ser el ajedrez. Lograr que valga la pena el juego, porque la escuela nos enseña que hay cosas que no tienen contexto. Por ejemplo, el preámbulo. ¿Para qué lo aprendemos? Y no hace falta jugar el juego completo, sino uno simplificado. El tercer punto es trabajar sobre las partes difíciles. Es deconstruir lo aprendido y trabajar sobre lo que nos cuesta. El cuarto es jugar de visitante. Esto lo que hace es cambia las particularidades, las dimensiones y hace que el contexto se vuelva más difícil. El sexto es aprender el juego del aprendizaje, es decir, aprender a aprender. Aprender un tercer idioma es más fácil que aprender el segundo, porque ya sabe cómo aprender. Ausubel lo que hace es comparar la mente humana con la computadora. Para Ausubel, el capital es el aprendizaje significativo, es decir, crear posibilidades de relación entre los conocimientos previos y los nuevos por aprender. Un ejemplo puede ser como la red de pescador, que es ir agregando nudos a partir de los anteriores. ¿Qué formas hay del aprendizaje significativo? ¿Cómo lo podemos obtener? De dos formas. Una es por descubrimiento y otra es por recepción. Por descubrimiento es el mismo alumno solo se encuentra a situaciones problemáticas. Y por recepción, en este caso va a haber un docente que explica, el alumno escucha, pero este tiene que relacionar con los saberes previos. Si no, no sirve. ¿Cuáles son los requisitos para el aprendizaje significativo? Son 3. Uno es el afectivo, es decir, tiene que querer aprender. Tiene que tener cierta voluntad.